Hola a todos, bienvenidos a Tiempo de Teología para dar razones de nuestra fe. Yo soy Víctor Hugo Velázquez y como les había prometido, hoy estamos con el profesor Juan David Muriel Mejía, doctor en liturgia, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, amigo, profesor. Juan, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Víctor. Bienvenidos también a todos los que nos siguen. Bueno, Juan, entremos en materia. Hoy nos convoca el sacramento de la Eucaristía. Profesor, amigo, cuéntanos entonces la importancia del sacramento de la Eucaristía en nuestra vida cristiana. Yo creo que nosotros tendríamos que partir de la misma palabra de Dios. En el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, Jesús habla de que Él es el pan de la vida y que quien coma de ese pan vivirá para siempre. Y que el pan que Él va a dar a la humanidad es su propia carne. Yo pienso, Víctor, que en la Eucaristía tenemos un momento privilegiado para comer o para recibir el cuerpo del Señor, ya que se sirve de una forma admirable la palabra, que es su cuerpo, su mensaje, su voluntad, que educa, que permite el discernimiento y la parenesis, es decir, la orientación del comportamiento moral de la comunidad. Se sirve su cuerpo y su sangre, que son real presencia suya en medio del mundo, porque el pan y el vino, por medio de la transubstanciación, se convierten en su cuerpo y en su sangre. Es decir, participamos de la vida misma de Dios, somos absorbidos por Él. Se nos da, como dice Tomás, la prenda de la inmortalidad. Y en tercer lugar, participamos como cuerpo del Señor en la asamblea celebrativa, en el sacrificio de la Eucaristía, recibimos el efecto de la comunión, es decir, de la solidaridad, y se nos desafía en el mandamiento del amor. Entonces yo diría, no hay nada más grande en la iglesia que la Eucaristía, porque estamos en contacto directo con la vida de Dios. En este orden de ideas tocaste un tema que de pronto muchas veces como creyentes lo percibimos como muy lejano, y es el tema de la transubstanciación, que es algo que los católicos tenemos como nuestra creencia central en la Eucaristía. Contanos como una forma didáctica para quienes nos están viendo y de pronto no son de nuestra fe católica, que es la transubstanciación, perdón, para nosotros. Lo que pasa es que es complicado porque la transubstanciación parte nominalmente de una terminología filosófica. Aristóteles habló con una teología ilemorfista, filosofía ilemorfista, de accidentes y de sustancia. Entonces, para decirte algo, esto, por ejemplo, tiene los accidentes que le vemos a un libro, es la conformación, las páginas, el material, el papel, pero la sustancia sería que tiene sustancia de libro. Entonces, lo que sucede en la Eucaristía es, por una obra de la Trinidad, porque es querida por el Padre, se sirve el cuerpo del Señor, pero es una manifestación, una obra del Espíritu Santo. Un pedazo de pan y un poco de vino permanecen con los accidentes de pan y vino. Es decir, si uno prueba el pan, sabía pan; si uno toma vino, sabía Siguen vino. siendo pan y vino para nosotros. Exactamente, pero el Espíritu Santo permite la transubstanciación, es decir, la transformación de la sustancia de lo que son este pan y vino, y se convierten, permaneciendo los accidentes exteriores que vemos, en el cuerpo, en el proyecto, en la presencia, en la persona real del Señor, con su divinidad y su humanidad. Es un misterio muy grande, porque alguien dirá, pero no, yo sigo viendo pan y vino. Todo en la fe no puede ser tampoco detallado y explicado científicamente. Para nosotros creyentes, desde la palabra de Dios, permanece el milagro de un Dios que ha querido, mediante esa manera, acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonitas palabras, y de hecho como creyente nos genera una gran responsabilidad, y es cómo vivir toda esta teología, todo este carisma de la Eucaristía que nos acabas de explicar en nuestra vida diaria, que finalmente es en latín la misión, la misión de salir como a vivir en nuestra vida, en nuestras realidades, que muchas veces no son fáciles, todo esto que nos estás contando. Entonces, desde tu acompañamiento pastoral, tu experiencia como pastor, guía, profesor, ¿qué nos puedes decir de cómo vivir la Eucaristía y que no sea solo el momento en el templo, sino llevarlo a nuestra vida, que es donde realmente el sacramento se hace palpable, digámoslo, para nosotros? Ve, Víctor, para mí es muy interesante la propuesta de la palabra desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. En estos Hechos, capítulo 2, se habla de que para los creyentes inmediatamente fue necesario celebrar la Eucaristía, porque ellos lo recibieron como una especie de testamento.
En ellos resonaba el hagan esto en memoria mía de Jesús en la última cena. Entonces dicen los hechos que los apóstoles, con esta pequeña comunidad cristiana, pienso en las mujeres, en María, en los discípulos que seguían a Jesús, se reunían para fraccionar el pan, es el primer nombre de la Eucaristía. Pero hay un detalle muy importante, aparte de esa oración eucarística y esa fracción del cuerpo del Señor, ellos inmediatamente sintieron la necesidad de que la Eucaristía se convirtiera, como lo dices, en vida. Es decir, compartían con los apóstoles. Pablo en varias de sus cartas insta a que las comunidades que se reúnen los domingos para fraccionar el pan y para hacer con él memoria de la resurrección, pensaran en los que sufren e hicieran colectas para los hermanos que sufrían necesidad. Yo pienso que es una manera muy clara de vivir la Eucaristía. En la Eucaristía la comunidad se expone ante Dios, no solamente el Señor ante nosotros, y la Eucaristía permite el discernimiento. Por eso es importante siempre que la Eucaristía comience con la palabra de Dios, porque ella nos ayuda en el camino de saber cómo podemos mejorar como comunidad. Entonces, uno de cada Eucaristía, desde la palabra y desde el sacramento, sabe qué es lo que tiene que hacer. La palabra, por ejemplo, de este domingo pasado, nos ayudaba a entender el camino espiritual que tiene que seguir la comunidad para obedecer la palabra, para buscar la felicidad desde la ley. Entonces yo pienso, Víctor, que esa es la misión, ese ite missa est del final, que es vayan, son enviados. El cristiano desde la Eucaristía, desde la celebración, desde la escucha atenta de la palabra, desde el compartir el pan, desde la oración con los hermanos, entiende qué debe hacer para mejorar su vida, para dar frutos de santidad, para acercarse más al Señor, para él que ha recibido la Eucaristía, ser un pan partido para un mundo que vive en el egoísmo. Ser la luz que Jesús en los evangelios nos dice, hay que ser luz para el mundo en tiempos de tinieblas, y no es que el mundo esté hoy peor que antes, sino que desde hace 2000 años el cristianismo siempre ha estado en la misión de ser luz en las tinieblas que siempre vamos a tener por el pecado, por otras situaciones. Y muy interesante esta invitación y exhortación que nos haces es a misionar y a vivir lo que el Maestro nos enseña en el templo. Sí. Ahorita hablábamos de la transubstanciación como una parte de la Eucaristía que es muy rica en teología. A grandes rasgos, que también es una pregunta muy frecuente que nos hacemos, y es las partes de la misa, porque es muy común liturgia de la Eucaristía, liturgia de la palabra, pero realmente es más profundo el sentido didáctico y teológico que tiene. ¿Qué nos puedes decir de estas partes y rápidamente sus significados teológicos y de vida pastoral para nosotros? Sí. Como dices, hay dos grandes núcleos en la Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente de la Eucaristía, que culmina en el rito de la comunión. Pero a través de los siglos, desde este texto que les digo, desde los Hechos hasta ahora, la Iglesia ha conformado un todo, haciendo de la Eucaristía un complejo holístico bellísimo donde no falta nada. Toda ella es un rato de glorificación de mi Dios y de santificación de la comunidad. Entonces comenzamos con unos ritos iniciales, que son la invocación del nombre de Dios, el saludo litúrgico que está tomado de la palabra, un momento en donde pedimos perdón y suplicamos, pero también agradecemos la bondad de Dios. Hay un canto del Señor ten piedad, un gloria, y una oración denominada colecta que recoge las intenciones de todos los fieles. Luego se sirve el banquete de la palabra abundante, con sus momentos de tranquilidad, de escucha, de canto, el salmo. Entonces primera, salmo, segunda, un gran canto de exaltación que es más un rito, que es el aleluya, que nos permite escuchar la parte más importante de la liturgia de la palabra, que es el evangelio. Una explicitación de la palabra para el hoy de la comunidad, que es la homilía. Y fíjense qué interesante, Dios revela y comienza interviniendo, direcciona, manifiesta, y la comunidad le responde con el credo, profesando la fe, es decir, queriendo que Dios haga en ella su obra, y en segundo lugar con la oración universal, que no pide por detalles pequeños, sino por la Iglesia, por el mundo, por los gobernantes, por los que sufren. Dejada la liturgia de la palabra, la Iglesia se abre a la gran expresión de la liturgia eucarística, que comienza llevando al altar lo que va a ser consagrado, el pan, el vino, el agua, los dones para la comunidad y los pobres. Luego hay unas oraciones y comienza el gran prefacio que abre el centro y la cumbre de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística. Una oración que da gracias
pero que es tan poderosa que invoca el Espíritu Santo para que transforme las especies de pan y vino en cuerpo y sangre del Señor y a la comunidad en el cuerpo del Señor. Esta plegaria, que hace también oración de intercesión, recuerdo de la obra de Dios, termina con una gran acción de gracias y doxología, amén, y nos disponemos al gesto de comulgar mediante el Padre Nuestro, un embolismo, una oración que se abre inclusive a pedirle a Dios que nos libre del mal, unas oraciones a Jesucristo, Príncipe de la Paz, la fracción del pan para poderlo comer, el cordero y la comunión, donde nos hacemos uno con el Señor y uno como asamblea. Precisamente, Víctor, lo que acaba de ocurrir es tan grande que no puede terminar así. Entonces la iglesia tiene unos ritos finales, donde hay un silencio de la comunión, también puede haber un canto de acción de gracias, una oración que sintetiza todo lo que acaba de ocurrir, es muy sacrificial y muy de envío. Pueden haber unos comentarios de parte de quien preside para pastorear la asamblea, detalles prácticos, y después terminamos con la bendición, que es una especie otra vez de acción de gracias y de envío a la comunidad para que vivan lo que han celebrado. Después de eso un canto, pero yo creo que salimos con el corazón lleno de tantos dones, tantos regalos que Dios nos ha hecho en este espacio que denominamos Eucaristía. Qué belleza la forma como nuestro invitado nos transmite como esta energía del misterio tan grande que estamos viviendo, que lo repetimos nuevamente, muchas veces no somos conscientes porque vamos más es como a una costumbre, a un rito que nos han enseñado desde la casa, que nos llevan, porque es la costumbre ir a la misa dominical o en semana, pero muchas veces nos perdemos todas estas gracias y bendiciones que el Señor nos está dando con su presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Lo mencionó el profe Juan, que muchas veces necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo, de que Él actúe como actúa en la Eucaristía, actúe en nosotros, como cuerpo que somos del Señor en ese momento y lo seguimos siendo, como para entender estos misterios. En este orden de días también, Juan, hay algo muy interesante y que lo ha planteado muchas veces el Papa Francisco y que se nos vuelve como pueblo de Dios algo para ir valorando y analizando, y es el tema de las homilías, que muchas veces o son muy largas o son muy corticas. Entonces se va mucho tiempo en la homilía, pero el resto del rito, la parte de la Eucaristía como tal, se hace muy rápido. Vos que tenés la fortuna y la bendición de dar homilías, de consagrar, ¿qué opinas desde tu punto de vista como docente y como pastor? Yo pienso que la homilía es un arte pastoral. Es tan delicada la situación de la homilía hoy en día que la Santa Sede, como tú dices, bajo la orientación del Papa Francisco, elaboraron un directorio homilético en el 2014 para ayudarnos a quienes tenemos esta tarea tan delicada de formar la comunidad de la homilía y de explicitar la palabra en el hoy, para decirnos que no se nos puede olvidar que la homilía no es una catequesis ni una clase. Con ella se puede aprender, pero es sobre todo un acto de culto. Es decir, como está dentro de la celebración, y toda la celebración es un acto de adoración, la homilía también. Los padres de la iglesia terminaban la homilía con un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy la homilía nos la roban unos títeres, nos la roba un grupo, nos la roba una obra de teatro, y no. Está bien las ayudas para otro momento, pero en ese momento de la homilía, el Papa nos acaba de decir en estos días que no debes pasar los 8 minutos porque aburrimos a la gente. El pastor, que conoce las heridas, las alegrías, los proyectos, las esperanzas de la comunidad, tiene la responsabilidad pastoral de conducir. Es una homilía que yo pienso, Víctor, brota del estudio, pero brota de la reflexión también personal del pastor. Juan 23 decía: Dios me libre de predicar aquello que yo no me he predicado primero a mí mismo. Entonces es un ejercicio que rumia la palabra, así como hacían los monjes medievales, que nosotros denominamos lectio, pero que luego la sirve y la explicita como un banquete para que juntos como comunidad encontremos caminos de discipulado prácticos. El Papa Francisco insiste en que la homilía debe tener, por ejemplo, una imagen, debe suscitar un sentimiento, no debe ser el espacio más largo de la liturgia, porque ella misma tiene un equilibrio. Entonces, lo que tú dices, ni tan corta que sea simplemente una palabra, pero ni tan larga que aburra. Es un arte. Por eso invocamos el don del Espíritu Santo sobre los pastores y sobre los fieles también, para que reciban las homilías con una actitud de serenidad y obediencia, de humildad, de reciprocidad, de diálogo.
y también en los pastores para que tengamos presente que no nos dejemos a robar la homilía. La homilía, casi que en la concepción de la ordenación general del misal romano de hoy, debe ser de quien preside y sobre todo de quien orienta los lazos pastorales de una comunidad para que a través de la homilía se explicite la palabra. Uno podría comenzar toda homilía diciendo, como Jesús en su homilía en Nazaret: hoy se cumple lo que acabamos de escuchar en la palabra, para no permitir que la palabra sea vista como un acontecimiento de hace 3000 años, sino para que la palabra cargue su sentido y su fuerza hoy y nos ayude a responderle al Señor con fidelidad y con obediencia. Hay algo que como pastor, amigo, profesor nos estás tocando y que precisamente es uno de los objetivos de nuestro canal y de estos videos, es la formación en la fe, pero de una forma que sea más entendible, no dejarla en la teología por allá en los términos, sino a bajarla en lo que realmente somos, a nuestra carne, como hizo nuestro Señor, que se abajó, se hizo igual a nosotros. Y es que ahora mencionábamos que la Eucaristía es signo de unidad de toda la Iglesia y es el sacramento de unidad por excelencia, pero nosotros en nuestras realidades pastorales, por diferentes influencias, movimientos, tendencias y pecado, podríamos decirlo, la convertimos como en un momento no sacro, sino de peleas. Mencionadas ahora cuando somos exagerados en ayudas que no son litúrgicas, pero que en ciertas comunidades o grupos se puede volver como canon, y es más importante esa ayuda que la misma celebración. Nos contaste en clases de liturgia en diferentes oportunidades de Eucaristías que celebran dentro del mar y el altar es un inflable y la gente está en traje de baño, tal vez tomando cerveza, caipirinha o este tipo de cosas y otro tipo de exageraciones. Y quiero puntualmente hacer énfasis en lo que pasó en pandemia, de las personas que se escandalizaron por la comunión en la mano, que el sacerdote nos las ponía en la mano, nosotros las llevamos a nuestra boca, o también el tema que también has tratado, porque hemos asistido a tus charlas de, bueno, y la comunión se debe recibir de rodillas o de pie. Entonces es bueno que toquemos estos temas no para polemizar, sino para entender ese sentido teológico, litúrgico, pastoral que tiene, que hay unas indicaciones que es el deber ser. Entonces contanos un poco sobre esto. Ve, te hablo con dos testimonios sacerdotales que a mí me han tocado mucho en este proceso como del aprendizaje sobre el misterio de la Eucaristía, porque siempre seremos estudiantes de un misterio que no acabaremos aquí en la tierra de comprender completamente. El primero es de Monseñor Guido Marini, que fue este gran maestro de las ceremonias y de las celebraciones del Papa desde Benedicto y parte del pontificado de Francisco. A él le preguntaron una vez en una de estas reuniones si un sacerdote se equivocaba o hacía algo indebido en la Eucaristía que no estaba según las normas, había que corregirlo. Y él decía, sí, pero luego de la celebración, porque la Eucaristía no es el espacio de la pelea, sino el espacio de la comunión. Y en segundo lugar, el testimonio de un sacerdote, el padre Freddy Tamayo de mi arciprestazgo, que dijo, hombre, qué interesante, si estamos en un ambiente y una búsqueda sinodal, es decir, de puntos comunes, de criterios comunes, no subjetivos, sino objetivos revelados por Dios, qué interesante entender un misal, unas rúbricas, un estilo celebrativo, unos gestos, unas oraciones comunes desde ese nosotros que, dice el Papa Francisco, surge de la Eucaristía, como puntos focales no de división, sino de comunión. Exacto. Muy interesante eso, que entonces tú me preguntas, a ver, comunión mano, pie. La norma para Colombia dice que sin derogar la importancia de otros ritos, que pueden tener su validez y su historia y su teología, en Colombia se debe recibir la comunión de pie. Entonces yo digo, no, de rodillas, no, parado, no, tirándome del techo. Qué interesante acoger la norma, porque esa norma nos unifica. Si estamos hablando de un sacramento que nos hace uno, ¿por qué tenemos que tener tantos gestos y posturas? Inclusive por eso digo, teniendo su historia y su teología. La posición de pie me parece que es una posición que hay que rescatar. Fue la posición pascual. Fue la posición que pidió Dios al pueblo de Israel para comer la primera Pascua. Y es una posición que los primeros cristianos adoptaron porque era la posición de imitar lo que sucedió con el Señor
que en vez de estar postrado en el sepulcro, resucitó y se levantó. Una posición de recibir, así como lo hacemos para el Evangelio, los grandes dones y regalos del Señor de pie, porque resucitamos con Él y nos tensamos hacia el cielo, una especie de alimento del futuro que pone en nuestra boca y en nuestro vientre ya la prenda de la salvación. Pero más de allá, porque también la posición de rodillas tiene todo su sentido, es mirar lo que nos une, lo que nos une, lo que nos hace una sola asamblea celebrativa, la comunión en la boca o en la mano. Yo diría, hay las dos posibilidades, sobre todo ahora en tiempos de tanto virus y enfermedades. Alguien decía que no, que los bautizados no tienen las manos consagradas, que solo los sacerdotes. No se realiza sobre los bautizados un gesto consecratorio en el bautismo cuando se impone el Santo Crisma. El agua misma no es agua sacrificial según San Juan. La confirmación no te ha crismado, creyente, cristiano, con el crisma de la salud y el don del Espíritu. Entonces, en detrimento del bautismo, pienso que son apreciaciones que no tienen razón de ser. Mi lengua no es menos que mi mano para el Señor. Y si Él me salva de una forma integral. Entonces son gestos que podemos darles todo su sentido, pero que partirían de un corazón obediente, un corazón soberbio que no recibe la norma, que no recibe la capacidad de celebrar con otros. Es un corazón que ya pone en tela de juicio lo que comemos, que es un acto sacrificial de aquel que, siendo el Hijo de Dios, se hace un pedazo de pan un poco para ser manipulado, porque Él mismo quiere ser un alimento. Entonces es interesante ver que el estilo celebrativo habla también del efecto que realiza la Eucaristía y en la asamblea, y es que la vuelve un solo cuerpo. Qué bueno retomar esos puntos de encuentro. Hay divergencias, pero más que la pelea y el señalamiento y el entonces yo me voy y no vuelvo porque esto y lo otro, es ver, rescatemos que es más lo que nos une que los que nos separa como creyentes en un sacramento mismo que es de unidad. Hablando de sacramento que es de unidad, recordamos y les informamos que este año tenemos la bendición de tener el Congreso Eucarístico Internacional en nuestro vecino hermano país de Ecuador. Juan, bueno, invítenos pues a ver por qué es importante para nosotros estos congresos, porque muchas personas de pronto no teníamos en el radar la importancia que incluso un congreso eucarístico en Colombia tuvo la dicha de traer el primer Papa, San Pablo VI, a Colombia, a Bogotá, para un congreso eucarístico, contando la importancia de lo que se va a celebrar. Más que ser un evento de iglesia internacional, es que es el evento del sacramento de la unidad de nosotros. Víctor, es interesante porque en el librito del rito del culto eucarístico fuera de la misa, los congresos eucarísticos están en la prenotanda como una manifestación del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Mira qué interesante. Y yo diría, son dos vertientes en los congresos eucarísticos. Una, toda la vertiente académica, que es importante, es lo que estamos haciendo, lo que haces tú con este espacio. A veces abandonamos fácilmente la Eucaristía, nos pasamos para una secta y no nos importa que no haya misa por ignorancia, por desconocimiento del dato teológico y escriturístico. Pues cómo abandono yo la iglesia en donde está la presencia real del Señor. Eso es importante. Entonces, la parte académica, que es muy necesaria, sentarse a pensar, a reflexionar, a discernir sobre el hecho eucarístico y sobre el hecho eucarístico en consonancia con la realidad del mundo, de la cual no podemos prescindir. Pero en segundo lugar está todo el hecho, obviamente importante, porque es el hecho que santifica y actualiza la gracia en nosotros, de la celebración. Ya estaremos con grandes celebraciones eucarísticas, hay primeras comuniones multitudinarias, estarán las grandes procesiones eucarísticas por esta encantadora ciudad de Quito. Entonces, ver esa masa que de masa se transforma en espacio de fieles, en asamblea adorante del Señor, eso no tiene precio, Víctor. Decía el Papa Pío, qué espectáculo la iglesia en oración. Y uno en un congreso eucarístico puede encontrar eso, una iglesia en oración. Así se llama el libro de Martin Moore que les hacía leer yo en clase, que Martin Moore fue en el concilio el adalid de la palabra asamblea y de una iglesia que a la luz del acontecer eucarístico se hace uno. Entonces, qué interesante, desde Quito hablamos con el señor Juan Carlos Garzón, que está un poco orientando el proceso del Congreso. Qué interesante descubrir que la Eucaristía se estudia, se discierne, se medita sobre ella. Grandes pensadores como Tomás de Aquino o Agustín dedicaron su vida a pensar sobre la Eucaristía porque es el tesoro más exquisito. Y en segundo lugar, a congregarnos, a hacer asamblea orante,
a permitir que el culto eucarístico fuera de la misa nutra también nuestra experiencia, porque la Eucaristía es comida, pero también es adorada. Y la Iglesia la ha adorado siempre y la ha llevado con respeto a los enfermos, la ha puesto en capillas, en relicarios, en custodias, para que pasemos tiempo delante de ese sol que nos broncea, entre comillas, es decir, un sol que nos toca y nos nutre. Entonces, por ambas razones, la dimensión académica, teológica y la dimensión orante y litúrgica, es importante estar, vivir, participar o seguir un congreso eucarístico. Qué bonito y qué bendición que lo tengamos tan cerca, porque realmente hace 20 años no venía al continente americano. Quién sabe dentro de cuántos años volverá a nuestras tierras. Entonces es importante por logística, costos y facilidades aprovechar que está cerca, relativamente muy cerca de nosotros. Ya finalizando y agradeciéndote, Juan, este espacio tan hermoso que nos estás regalando. Todo lo que hemos hablado nos plantea unos temas como creyentes a la luz de la teología, del evangelio, de lo que somos nosotros como bautizados. Yo como teólogo y más que teólogo es bautizado, que ese es el orgullo que tenemos los cristianos y que compartimos con hermanos bautizados en otras congregaciones cristianas, nos une el bautismo en el Señor. Considero que en estos tiempos un reto que tenemos que enfrentar es a la apertura de los templos y del espacio de la Eucaristía como lugar de encuentro para todo tipo de personas. O sea, nosotros no podemos ponernos etiquetas, somos creación, hijos de Dios, y todos tenemos derecho de estar en una Eucaristía presente, disfrutándola cuando la celebras. Entonces, como mi invitación como bautizado nuevamente es no ponerle etiqueta a las personas que se acercan a la Eucaristía. Todos tenemos el derecho y tenemos la bendición de poder acercarnos. Jesús se sentaba a comer con los despreciados de su tiempo, y hoy nosotros también tenemos, lastimosamente nosotros como humanidad, señalamos y despreciamos a ciertas personas y no podemos cerrarle la puerta de la Eucaristía ni del templo. Ya cada uno de nosotros sabe en qué momento de la vida no puede comulgar, pero el sentarnos a escuchar las lecturas, la liturgia de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, es un regalo que todos tenemos. Y no podemos escandalizarnos y empezar a señalar, fulano, fulana está en la Eucaristía, qué horror. Para mi punto de vista eso es un sacrilegio. Todos tenemos el derecho de sentarnos y compartir. No sé, Juan, vos qué pensás y contanos tus retos que tenemos como iglesia y finalizando nuestro video. Yo creo que has tomado, Víctor, un elemento importante, y es lo que es la cena para el Señor. La cena, o sea, la comida para Jesús, es un acontecer histórico y mesiánico. Los profetas habían vaticinado que el Mesías se sentaría a regalar comida, a banquetear con el pueblo. Miren cómo el milagro y la profecía fueron, digámoslo, superadas por Jesús, porque no se sentó a comer, sino que se dio Él como alimento. Entonces es interesante lo que dices, porque Jesús de la cena hizo un espacio de inclusión, inclusive con la cena, el caso de Zaqueo, llamaba al pecador o aquel que era desechado a los ojos de la sociedad para sentarse a comer y para desde la comida llamar a conversión. Porque también sería muy fácil, no, vengan, comulguen todos, no. La comunión exige un proceso. Miren que la Eucaristía es la cumbre de la iniciación cristiana, no el comienzo, la cumbre. Entonces a ella se llega desafiándonos. Pero la pandemia nos enseñó también, uno tiene razón, que el banquete es profundo y grande y tiene muchas aristas. La gente tiene que empezar a entender que se comulga con la palabra. La palabra es cuerpo del Señor. Se comulga con el hermano, es decir, con la unión de todos. Se comulga en la asistencia a los pobres. Yo pienso que los altares en la Eucaristía son tres: el ambón, el altar y la canasta del mercado. Y como tú dices, cuando la vida cristiana esté pronta a disponerse al desafío, pienso en muchas parejas, por ejemplo, divorciados vueltos a casar, personas que estén en un proceso espiritual. Bueno, llegará el momento en el cual la vida sacramental permita el acceso a la Eucaristía y haya plenitud. Pero que sea la Eucaristía siempre, como dices, no el premio para los santos, sino el pan, como dice Tomás de Aquino en la secuencia, que siendo de los ángeles se volvió comida de los viajeros, el verdadero pan de los hijos, que no puede ser echado a los perros. Eso significa que todos estamos llamados. Miren, tan bonita en la consagración del vino, que dice: tomen y beban todos de él. La invitación está para todos.
pero la sangre de la alianza que será derramada por vosotros y por muchos. Eso significa que para la Eucaristía hay que hacer camino, desafiarse, comerse el proyecto del Señor, transformarse, convertirse, obedecer. Y uno lentamente va disponiendo la vida. Nunca seremos dignos, lo decimos antes de comulgar. No soy digno de que entres en mi casa. Uno va disponiendo la vida para que ese sacrificio del Señor sea también mi ofrenda espiritual, el culto que yo doy desde un corazón obediente a la palabra de Dios. Ahí me he convertido también yo en sacrificio eucarístico. Entonces, amigos, vamos concluyendo de la importancia de la unidad de la Eucaristía y sobre todo de lo que hemos dicho, lo más importante es la unidad, la presencia, la oración de nuestro Señor, pero también, y con esto último, lo que queríamos llegar era, vayamos a la Eucaristía, no nos perdamos este regalo de encontrarnos con Cristo y su presencia real. Muchas veces nos sentimos que no somos dignos, que no merecemos tan regalo, pero ya el Señor nos lo dio, ya Él nos pone el regalo acá en la mano, cojámoslo. Vamos a la Eucaristía, invitemos a los amigos, a los familiares, vamos todos y no le neguemos la posibilidad nuevamente de al que nosotros creemos que no lo merece. No somos dignos de señalar a nadie, por eso tener esta paciencia y este amor de apertura, que todos vamos y disfrutemos de la Eucaristía. Vamos concluyendo nuestro video, próximamente vamos a estar hablando para terminar la iniciación cristiana y la confirmación. Agradecemos nuevamente a mi profesor y amigo Juan David Muriel, sacerdote, doctor en liturgia y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. A ustedes los invito a que sigan en nuestro canal, que se suscriban, activen las campanitas de notificaciones, compartan con sus amigos y familiares este proyecto Tiempo de Teología para dar razones de nuestra fe, con lo que buscamos como de nuestra formación teológica, compartir nuestras verdades, pero más que verdades con mayúsculas, estas verdades que se hacen carne en nosotros, en nuestra vida, porque no podemos separar la teología de nuestra vida, nuestros misterios de fe, sino que ellos son vida, así como Jesús se hizo vida, siendo divino se hizo hombre para compartir nuestras debilidades. Así nosotros debemos hacer con los sacramentos. Nuestra iglesia se hace carne y nos acompaña en el día a día. Entonces sigan con nosotros, nos vemos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Víctor Velázquez, nos vemos, hasta la próxima.